Saludos de Pascua en solemnidad de la Ascensión del Señor. Hoy recordamos la ascensión de Cristo a su Padre en el cielo. Antes de irse le prometió a sus discípulos que permanecería con ellos siempre. En efecto, el Señor está con nosotros cuando nos reunimos en su nombre, cuando escuchamos la palabra de Dios y cuando el pan y el vino se consagran. Celebremos la seguridad que tenemos de que Cristo está siempre con nosotros, ahora y hasta el final de los tiempos. Nuestra Eucaristía dominical se ha reanudado, pero con muchas precauciones y restricciones. Para muchos de ustedes es más seguro continuar conectándose virtualmente entre sí. Entonces, nos unimos en la solidaridad de oración mientras intercedemos por las necesidades del mundo y proclamamos nuestra creencia en el poder sanador de la resurrección de Cristo. El celebrante de la misa de hoy es Padre Sandy Mcdonald. La intención de la misa es por el descanso eterno de Tomasa Figueroa y Lucrecia Cervantes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos y hermanas, nos volvemos al Señor, que nos prometió su presencia en medio de nosotros hasta el fin de los tiempos. Buscamos misericordia y a la vez damos gracias por el regalo del amor reconciliador de Dios. Señor Jesús, tú eres el Hijo eterno del Padre. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, tu presencia llena el universo. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú nos guías al cielo a vivir en la luz eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Amén.
Concédenos, Dios Todopoderoso, rebosar de santa alegría y gozosos elevar a ti fervorosas gracias, ya que la ascensión de Cristo, tu Hijo, es también nuestra victoria. Pues a donde llegó Él, que es nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros, que somos su cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos se le apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban: Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús le contestó: a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios. Dios asciende,
tierra en su santo trono. Dios asciende entre aclamaciones. El Señor al son de trompetas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de reflexión para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuán gloriosa y rica es la herencia de Dios da a los que son suyos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies y a Él mismo lo constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me gustaría contarles acerca de un sacerdote que conocí en California durante un año sabático en 2003. Este sacerdote era brillante, era un jesuita y profesor de espiritualidad. También sufría de la enfermedad de Parkinson. Su sistema nervioso se deterioraba lentamente y sufría temblores. Caminaba muy despacio.
Contó la historia de ir a un parque frente al mar en Berkeley, California, para disfrutar el hermoso clima. Compró un helado y se sentó. Pero cuando terminó y quiso irse a casa, descubrió que no se podía parar. La enfermedad había progresado lo suficiente como para no poder depender en que sus piernas pudieran trabajar. Pudo ir a casa con la ayuda de algunas personas a su alrededor. Pero él encontró la situación muy angustiante. La enfermedad empeoraba. Algún día lo iba a matar. Reflexionó sobre lo que había sucedido. Era un hombre muy espiritual y ha aceptado su enfermedad con increíble dignidad y fe. Tenía una vida cada vez más limitada, pero tenía fe en que Dios estaba con él. Pero ese día se dio cuenta de que tenía que dejar a un lado su imagen de ser una persona sana que podía ir a donde quisiera. Esa vida había terminado, pero tenía otra vida ahora que necesitaba vivir. Dijo que tenía que aprender una diferente manera de vivir con un buen día. Una vez que aprendió esto, podría vivir cada día plenamente, sabiendo que tener buenos días aún era posible. Se podría decir que había experimentado una ascensión personal y pentecostés. Su vida anterior ascendió y pentecostés, un espíritu nuevo en su vida. Cada vez que pasamos por una muerte, figurativa o literalmente, una muerte es necesaria para crecer como personas, la pérdida de algún aspecto de nuestra salud o la muerte literal de un ser querido. La fe nos dice que Dios siempre ofrece un camino para encontrar nueva vida. La gracia de Dios nos ayuda a descubrir que podemos vivir con esperanza renovada y alegría a pesar de nuestras pérdidas o los cambios en nuestras vidas. Pero lleva tiempo adaptarse a esto. Jesús se quedó con sus discípulos durante 40 días para ayudarlos a adaptarse a las buenas nuevas de que hay vida más allá de la muerte y que todo lo que les había enseñado era verdad a pesar del mal de la cruz. Pero Jesús también sabía que si se aferraban a Él y no lo dejaban ir, nunca confiarían en este misterio por sí mismos. Jesús tuvo que irse para que los discípulos comenzaran a confiar en el Espíritu que estaba dentro de ellos, para que pudieran entender la suficiencia de su propia fe en Jesús, en lugar de buscarlo siempre para que Él los rescatara o hiciera todo por ellos. Ese cambio tomó tiempo y Jesús les dio 40 días para comenzar. Entonces, cuando Jesús ascendió al cielo, llegó el momento de que lo dejaran ir. Tenían que dejar el pasado cuando Jesús estaba físicamente presente y cuando estaba presente visiblemente en un estado resucitado. Él todavía estaría con ellos, pero se necesitaría un nuevo nivel de fe para continuar. A los discípulos les tomó 10 días más aceptar esto completamente antes de que aceptaran el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés. En otras palabras, para recibir al Espíritu Santo, a menudo necesitamos primero la ascensión.
el coronavirus nos ha dado una nueva vida. Lo que ahora nos parece un buen día puede ser diferente de lo era un buen día hace solo 3 meses. Oramos por un regreso a un mundo más seguro, donde se pueden terminar muchos de los límites que necesitamos para interactuar. Hasta entonces, es posible que necesitemos hacer lo que hicieron los discípulos después de la Ascensión, orar para que venga el Espíritu Santo y nos llene para que podamos vivir fielmente en esta nueva existencia que se nos ha dado. A lo largo de la vida, debemos experimentar la Ascensión y estar abiertos a nuevos Pentecostés. Cuando dejamos que los niños crezcan, dejamos ir el pasado, cuando lamentamos nuestras pérdidas, o cuando aprendemos a ver de manera más realista, nos abrimos a una nueva misión y un nuevo espíritu. Jesús ascendió, pero no nos abandonó. Él dejó nuestra vista para que no solo recibiéramos la nueva vida que trajo con su resurrección, sino que también aceptamos el espíritu de esa vida nueva. Un espíritu que debe llenar a la iglesia y a cada uno de nosotros de nuevas maneras y nuevas circunstancias. Él se fue físicamente para dejar que nos convirtamos en su cuerpo aquí en la Terra. Debemos dejar de mirar hacia arriba o hacia atrás y mirar a nuestro alrededor. Hay una vida por vivir, una misión que se nos ha encomendado y un espíritu para empoderarnos incluso en tiempos de pandemia. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Renueva la faz de la tierra en estos tiempos inciertos. Sosténnos en nuestra fe y consuélanos cuando nos desanimemos. Da rienda suelta a tus dones sobre nosotros. Haznos más como Jesús en nuestro amor y nuestro servicio mutuo. Muéstranos cómo podemos estar llenos de vida, incluso en tiempos de lucha y miedo. Amén. Profesamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, creo y sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. En este día gozoso, que conmemorará la partida de Jesús hacia su Padre en el cielo,
ofrecemos nuestras necesidades y las necesidades de todos los que nos rodean. Por la Iglesia, para que continuemos la misión de Cristo, que Cristo le encargó a sus primeros discípulos de predicar, enseñar y bautizar a todas las naciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las naciones, para que depongan sus armas y resuelvan nunca más usar instrumentos de muertes para resolver sus desacuerdos y discordias, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que sistemáticamente sufren persecución, opresión y discriminación, para que la justicia y la honradez venzan el pecado y el mal, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por aquellas personas que fueron recibidas en la iglesia durante este tiempo de Pascua, para que hagan discípulos por la manera en que viven su fe, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que seamos bendecidos con sabiduría y esperanza, a fin de poder ser testigos eficaces en nuestra comunidad de la alegría y el consuelo que nos trae nuestra fe, roguemos al Señor. Óyenos. Para la curación de todos aquellos que sufren por los efectos del coronavirus o que están enfermos de alguna manera, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos de nuestra parroquia, y que los difuntos gocen de la presencia del Salvador en el paraíso, especialmente Lucrecia Cervantes, Tomasa Figueroa y otros miembros de nuestra parroquia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todo lo que queremos presentarle en silencio al Señor, en presencia de todo el pueblo de Dios, para que lo unamos a las oraciones de la Santísima Virgen María, a las de nuestro patrón o patrona y a las de todos los santos que viven en una fiesta perenne con Jesús en el reino de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios celestial, tú resucitaste a tu Hijo, que ahora se sienta a tu derecha en la gloria. Escucha las oraciones que hacemos desde aquí en la tierra y concédenos lo que pedimos conforme a tu santa voluntad. Por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, de la gloria. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al ofrecerte, Señor, este sacrificio en la gloriosa festividad de la Ascensión, concédenos que por este santo intercambio nos elevemos también nosotros a las cosas del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien, después de resucitar, se apareció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos se elevó al cielo para hacernos partícipes de su divinidad. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor de este universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y comen todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beben todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos Este pan y bebemos este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad del Espíritu Santo, congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros,
Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Te alabamos. Amén. 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 Te alabamos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les doy, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. La paz sea contigo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo soy digno. Acto de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti, Señor. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos permites participar en la tierra de los misterios divinos, concede que nuestro fervor cristiano nos oriente hacia el cielo, donde ya nuestra naturaleza humana está contigo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy me gustaría proporcionar una actualización sobre el trabajo que estamos haciendo para comenzar misas públicas nuevamente. La dispensación del obispo Guglielmone sigue vigente. La obligación de asistir a la misa dominical se dispensa en este momento. Durante el resto de mayo, también permitió la absolución general, el sacramento de la reconciliación sin confesión individual. Durante los próximos 2 fines de semana y los lunes, el Padre Higgins y yo estamos ofreciendo el sacramento con absolución general antes del comienzo de la misa. El domingo pasado tuvimos unas 70 personas en la misa en inglés y unas 40 en la misa en español. Por ahora solo tendremos una misa en inglés y una en español. Sin embargo, agregaremos otra misa a medida que más personas asisten o soliciten asistir. La razón principal por la cual nos estamos moviendo lentamente es porque estamos utilizando empleados de la parroquia para administrar las liturgias públicas, de acuerdo con nuestras pautas para el distanciamiento social. Creemos en estas primeras semanas que es importante que el personal haga este trabajo para que podamos refinar la forma en que mantenemos el distanciamiento social y asegurarnos de que se gestione bien. Eventualmente, en algún momento de las próximas semanas, comenzaremos a invitar voluntarios para ayudar, especialmente una vez que agreguemos más liturgias. Cualquier voluntario deberá ser entrenado cuidadosamente y estar dispuesto a seguir las pautas muy cerca. Con el personal haciendo tanto con nuestras misas diarias y de fin de semana, es difícil pedirles que supervisen y limpien la iglesia durante las horas abiertas para que la gente pueda orar. Por el momento, hasta que podamos manejar el trabajo extra, no podemos abrir la iglesia o el gimnasio para horas extra de oración. Sugiero que aquellos que quieren un tiempo para orar antes del Santísimo Sacramento usen los 30 minutos antes del comienzo de cualquier misa, cuando el gimnasio esté abierto y la gente pueda entrar. Estamos avanzando lentamente en la expansión de lo que estamos haciendo para tener tiempo de aprender cómo implementarlo bien y con seguridad para todos. Se ha sugerido que tenemos una misa especial para personas mayores de 65 años. Por ahora, sugiero que cualquiera de estas personas asista a una misa diaria en lugar de una misa de fin de semana porque hay menos personas presentes, pero pueden asistir cualquier misa que quieran. A partir de este fin de semana, comenzaremos a transmitir en vivo las misas que tienen lugar en el gimnasio. Si todo sale bien, la próxima semana usaremos esta transmisión en vivo como la celebración principal en línea de la misa. En otras palabras, ya no haremos un video separado de la misa en la iglesia sin presencia de congregación. La misa estará disponible el domingo en lugar del sábado por la noche. Estará disponible en inglés a las 10 en punto de la mañana y a las 2 en punto de la tarde en español. Será en vivo durante la celebración de las misas, pero habrá un video disponible después de ese momento. También publicaremos el video en YouTube y enviaremos un enlace.
Ahora esto ahorrará mucha energía y tiempo para aquellos que están ayudando a producir la misa para ver en línea. Apreciamos su paciencia mientras lentamente comenzamos a funcionar nuevamente como una comunidad de adoración. Nuestra mayor preocupación sigue siendo la seguridad de todos. Por favor, permanezcan seguros en su hogar y que Dios los bendiga. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes. Podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya.